Buenas noches, comunidad de la niebla. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para escuchar un relato enviado por una de nuestras suscriptoras, quien vivió una experiencia sobrenatural en el metro de la Ciudad de México. Pero esta historia es muy distinta a todas las que han escuchado. Así que sin más introducciones, demos inicio a este relato que, hasta el momento, había estado oculto entre la niebla. En la actualidad, hay muchas cosas que se cuentan del metro de la Ciudad de México, las cuales, hasta hace unos meses, pensaba que eran meras historias de entretenimiento, porque jamás pensé que en un medio de transporte tan concurrido puedan pasar cosas paranormales como las que se cuentan. Sin embargo, a mí me sucedió algo que hasta el momento me es difícil de creer, porque confirma que en este lugar suceden cosas fuera de lo común y que hay seres de otras realidades que conviven día a día con nosotros. Sin embargo, mi relato es un poco distinto a los que se suelen contar en internet. Todo comenzó un lunes por la noche, cuando me tocó salir tarde del trabajo. Esa vez estaba en el metro Polanco, cerca de las 11 de la noche, lo cual era atípico, porque diariamente solía estar en el metro a las 7, pero ese día las cosas se habían complicado en el trabajo debido a uno de esos clientes molestos que todos solemos tener, y aunado a ello, aquel día había caído una fuerte tormenta, por lo que todo parecía salirme mal. Pero todo empeoró cuando en la estación Tacubaya me percaté que había dos hombres sumamente sospechosos que venían siguiéndome de cerca. Los hombres tenían una apariencia sucia y, además de mirarme morbosamente, también veían constantemente tanto mi bolso como mi celular, por lo que intenté caminar rápidamente en los pasillos del transbordo para llegar a los andenes en dirección Pantitlán y posteriormente irme a la zona de mujeres, donde me sentiría más segura. Pero sin saber en qué momento, sentí que alguien me tocó del brazo y violentamente me dijo que siguiera caminando, que tenía un arma y que si llamaba la atención me iba a atacar. Esto me lo dijo al mismo tiempo que me apuntaba con algo con su otra mano a través de su chamarra. En ese momento me percaté que el otro hombre se puso a mi otro lado, abrazándome como si viniéramos juntos. En ese instante pensaba que me pasaría lo peor, porque el segundo hombre me estaba llevando hacia la salida, lejos de los andenes. Pero justo cuando sentía el mayor peligro y cuando pensé que todo estaba perdido, chocamos con un par de hombres, quienes estaban parados frente a nosotros. Al sentir aquello, pensé que se trataba de sus cómplices, pero cuando levanté la mirada, noté que aquellos hombres eran completamente distintos a las personas que te sueles encontrar en el metro. Ambos eran blancos, semipálidos, y medían más de 2 metros de altura, y llevaban puestos lentes y traje oscuro, así como unos extraños sombreros. En ese momento, lo que más me llamó la atención de ellos era su piel, la cual tenía una textura extraña, como si se tratara de plástico, además de que en su rostro no había ninguna expresión, solamente estaban serios, parados frente a nosotros, sin dejarnos pasar. Mi primera impresión fue que quizá se trataba de policías o de miembros de algún equipo de seguridad, pero de un momento a otro, los dos abrieron la boca al mismo tiempo,
emitiendo un extraño ruido que se metía directamente en mi mente, pero que al parecer dañaba seriamente a mis atacantes, porque ellos se taparon de inmediato los oídos y se tiraron al piso, revolcándose desesperadamente, como si no pudieran aguantar aquel ruido. Yo estaba totalmente confundida con lo que estaba pasando, pero justo en ese momento, uno de los misteriosos hombres cerró su boca y haciendo un movimiento semirrobótico, me volteó a ver y tras mirarme directamente a los ojos, sin mover sus labios, me dijo: «Vete a tu casa, estás a salvo». Aquella voz la escuché directamente en mi mente, con cierto tono de electricidad, y no supe cómo, pero en unos cuantos segundos ya estaba corriendo de regreso rumbo a la zona de andenes. Mientras corría, intentaba voltear hacia donde se habían quedado los maleantes y los misteriosos hombres, pensando que quizá se estaba armando un alboroto por todo lo que había pasado, pero lo único que alcancé a ver fue a los maleantes, sufriendo, tirados en el piso, con un montón de gente alrededor, mientras los misteriosos hombres se retiraban, caminando tranquilamente, sin llamar la atención, como si fueran invisibles para los demás. Cuando llegué a la zona de mujeres, en el andén, varias chicas se acercaron a mí para preguntarme si estaba bien, porque decían que estaba pálida y temblando del miedo, pero yo solo les decía, con la voz entrecortada, que me habían querido robar, pero que ya estaba bien. Al escucharme, varias de ellas me preguntaron si quería que le llamaran a un policía, pero les dije que no, que ya los habían agarrado allá arriba. Pero minutos después, cuando me tranquilicé y cuando ya iba rumbo a mi casa, pensé que todo aquello había sido demasiado raro y que los misteriosos hombres definitivamente no eran policías, y es más, ni siquiera eran seres humanos. Y no lo digo solamente por su extraña apariencia, sino también por la fuerte energía que emanaban, la cual tenía una fuerte carga eléctrica que también emitía un cierto olor parecido al de la combinación de manzana y canela. Cuando llegué a mi casa, después de contarle todo a mis padres, me puse a buscar información en internet y redes sociales para ver si alguien había visto, grabado o hablado de aquel suceso, y sobre todo de aquellos misteriosos hombres, pero después de buscar, no pude encontrar nada, como si se hubiera tratado de un acontecimiento que nunca sucedió. Pero yo estaba segura de lo que viví, porque tuve de frente a aquellos misteriosos seres. Sin embargo, pese a estar segura de ello, en los días siguientes llegué a dudar de mi propio juicio, pero un viernes por la noche, la vida me dio la oportunidad de reafirmar que todo aquello había sido real. Esa vez hacía mi recorrido habitual de regreso a casa, cuando de pronto, en el transbordo de la estación Chabacano, parados en lo más alto de la escalera eléctrica, volví a ver a aquel par de hombres. Los dos miraban hacia abajo, concentrados en el tumulto de personas que transbordaba entre estaciones, cuando de pronto se voltearon a ver el uno al otro y sin hablar se fueron caminando rumbo a las escaleras eléctricas que llevaban a la línea 9. Curiosa por saber más y por confirmar mi propia experiencia, lo seguí a la distancia, percatándome nuevamente que ellos podían moverse entre la gente sin que nadie los volteara a ver, pese a su altura y extraño aspecto, además de que se movían a una alta velocidad irreal para el tamaño de sus cuerpos.
Aún así, pude ver cuando comenzaron a caminar junto a otra chica, quien hasta ese momento parecía no percatarse de su presencia. Esa noche fue la última vez que vi a estos seres, porque al parecer se subieron al mismo metro que aquella chica, quien seguramente llegó sana y salva a su casa, porque en esa ocasión también sentí nuevamente la energía de aquellos seres, aún a la distancia, y les puedo asegurar que se trata de seres de luz que por algún motivo nos están observando en todo momento para ayudarnos cuando más los necesitemos. Cada vez que los recuerdo, lo hago bajo el seudónimo de los hombres pálidos del metro, porque no encuentro otra forma de referirme a ellos, y no sé con exactitud cuál es su naturaleza, porque se puede tratar de ángeles o de seres de otra dimensión que vibran en la paz y en el amor. Pero esto último se los dejo a ustedes. Díganme, ¿cómo les llamarían a estos seres? Gracias por escuchar el relato de esta noche, Exploradores de la Niebla. ¿Qué les pareció la historia? Espero la hayan disfrutado y que cuando caminen solos en medio de la oscuridad de la noche, se encuentren con estos misteriosos seres, cuidando su camino de regreso a casa. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, de la luz y oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal de YouTube, Letras de la Oscuridad, donde también publico relatos de terror, pero desde una perspectiva más oscura y perturbadora. Si llegaron al final de esta historia, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de un ángel. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.